Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar. Qué difícil arrancar este programa. La verdad que no sabía ni qué decir. Hay veces que cuesta ponerle palabras a los sentimientos o cuesta ponerle palabras a la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque, como todos sabrán, en un accidente murió nuestro compañero Tomás Bulat, compañero de la casa, tipo querido, respetado, buena gente por sobre todas las cosas. La verdad que, bueno, más allá de que había gente que opinaba como él, que lo seguía, que lo bancaba, había otra que no. Acá estamos hablando de una persona, del padre de 3 hijos, de un marido, de un ser humano, la verdad que muy piola, por lo menos en lo que me respecta, una persona que siempre tenía un mensaje de aliento, un tipo positivo, lleno de vida, un gran estudioso de lo que hacía, era una persona muy seria, muy dedicada a lo suyo. De hecho, él falleció haciendo lo que a él le gustaba, lo que era su trabajo, pero además su pasión, que era ir a dar charlas, era ir a reunirse con la gente de todas partes del país para decirle lo que él pensaba o cómo él veía la economía de la Argentina. Ayer me llamaron de varios medios para hablar. Yo la verdad que no sabía qué decir, preferí no decir nada porque no, como te decía recién, hay veces que cuesta ponerle palabras a un sentimiento. Hay cosas en esta vida que son inexplicables. Mucha gente que me llamaba o que me veía me decía, ¿a vos te parece una persona de bien, llena de vida? Y sí, la vida tiene estas cosas también, estas vueltas. Acá en este piso hay gente que lo conoció mucho más que yo. La verdad que yo lo conozco, para ser sincero, de una cantidad de veces que vino al programa, y siempre era un tipo que, como te decía, tenía una palabra de aliento, un tipo que siempre estaba atento, que cuando te podía decir algo siempre hablaba de su familia. Su vida era su familia. De hecho, la última vez que vino, que él estaba pensando una posible candidatura o no, siempre tenía que tener el visto bueno de su familia. Él no quería exponer a su familia, y me parece que en realidad se baja de esa candidatura porque se ve que podía ser un costo alto para los suyos, no para él. Y aquí en el piso está Vilouta, está Débora, que también lo conoció de trabajar todos los días con él. Pero me parece que la voz es unánime, ¿no? Y obviamente que cuando una persona se muere, o casi todo siempre es una palabra de aliento, buena, o siempre nos quedamos con lo mejor. Pero me parece que en este caso uno se queda con lo mejor porque era un tipo así, era un tipo sonriente, positivo, alentador. Ese era Tomás Bulat, un tipo que tenía un nivel en lo que hacía, en lo suyo, y cuando venía acá y hablaba todo el programa estaba todo bien, y cuando no hablaba en todo el programa sabía ocupar su lugar. Era un tipo que tenía cero pose, un laburante de esto y un apasionado de lo que hacía. Sus grandes pasiones, obviamente, que era la economía, el poder enseñar y, por sobre todas las cosas, su familia. Pablo. No todo el que se muere pasa a ser un buen tipo, porque siempre la muerte nos conmueve, ¿no? Pero Tomás era un buen tipo de verdad, un muy buen compañero. Y yo lo digo, y me toca el tema porque viví lo de López, lo del Topo en el Mundial, y ahora estas muertes que son inesperadas, porque son muertes impensadas por cuestiones de edad, por cuestiones de tipos que están sanos, que están laburando y que de un día para el otro se nos van. Y creo que formamos familias nosotros porque nos vemos todos los santos días, porque compartimos espacios, porque compartimos momentos, y con Tomás compartimos muchas cosas, momentos difíciles de la Argentina. Él explicaba cosas difíciles, hay gente que lo podía entender, hay gente que no, y él siempre tuvo además eso, la aceptación de todo el que creía lo que él pensaba y los que no estaban tan de acuerdo. Nunca lo vimos de mal humor. Nunca lo vimos de mal humor, siempre nos concedió notas, espacios y, como decís vos, supo ocupar el lugar que tenía el programa, donde trabajamos juntos. Así que creo que es el momento ahora de pedir lo que queremos para que su familia, sus padres, porque Tomás tiene a sus padres vivos, sus hijos, su señora, sus afectos, puedan superar algo que es impensado y que es irreparable, y nosotros abrazarlo en el corazón con todo nuestro cariño, porque fue un tipo bueno desde el principio hasta el final. Débora. Sí,
Mira, recién vos hablabas de la radio, vos que haces radio a la madrugada, sabés la intimidad que se genera cuando uno comparte un espacio de radio a las 6 o 7 de la mañana. Con Tomás trabajamos en la radio justamente en ese horario de la madrugada durante muchos años. Llegar a la madrugada, compartir un espacio de 3 horas de radio genera una intimidad y una transparencia en el modo de ser de cada uno, en el estado de ánimo, en el humor que no se puede fingir. Y esa complicidad que nosotros tuvimos, tuve la oportunidad de conocer a su familia, a su mujer Karina, al más chiquito de los 3 hijos, a Fausto, y la verdad es que lo que más me conmueve es pensar en lo que ha dejado, ¿no? Que es una familia a la que siempre amó, a la que puso primero en el orden de prioridades, y la verdad es que hoy leía entre todos los tweets a Fantino, que también fue compañero de Tomás en la radio y en la tele, decir que murió en su ley, qué sé yo. A mí me tocó acompañarlo a una charla, él me invitó, él le encantaba el Bulat Tour, porque le gustaba estar en contacto con la gente, ir a los pueblos. Él nunca paraba. No paraba. Todas las veces que venía acá, él me venía a decir, bueno, ¿cómo estás? Vos estás trabajando mucho, me decía, pero está bien en este momento, mirame a mí, que acabo de venir de tal lado y me voy a ir a tal otro. No paraba. No paraba, sí. No paraba, y la verdad que era un tipo, es más, yo les quiero contar algo, yo el viernes, después de los anuncios de la Presidente, pedí que viniera él. José, el productor ejecutivo del programa, rápidamente le escribe, y él le manda un mensaje, le contesta el mensaje, y le dice que no puede porque está viajando a Santa Fe. Y la verdad que hay muchas cosas que uno puede decir, obviamente, que más allá de una tragedia de este estilo, uno lo primero que hace es pensar en lo que quedó, y yo también pensaba en lo que se puede hacer. Yo soy del interior, toda la vida nosotros del interior viajamos por las rutas para llegar hasta acá, y la gente que anda en la ruta me va a entender. No es ni de este gobierno ni del que le pasó, ni del anterior. Yo desde que soy chiquito y tengo uso de razón, las rutas están mal. Las rutas argentinas son arregladas cuando viene alguna elección importante, que las emparchan un poco. Obviamente que se han hecho algunas obras importantes, pero no alcanzan. Y no alcanzan para la cantidad de autos que se venden año a año. No tenemos rutas, no tenemos banquinas, hay muy pocas rutas que son dignas y hay gente que muere todos los días. Obviamente que el caso de Tomás toma otra dimensión mediática, pero muere gente todos los días. De hecho, este fin de semana fue tremendo. Un número altísimo. Yo creo que es un país difícil porque es muy largo, muy ancho, y hay que utilizar mucha ruta. En otros países muchas concesiones también, tren, hay muchas concesiones y uno paga, y tendríamos que exigir más. Yo, por ejemplo, hice Boca River en Mar del Plata para la radio. No pude cargar nafta en Mar del Plata porque estaba tomado por las barras bravas, y me quedé en General Pirán esperando 3 horas que abran, porque todas las estaciones de servicio se cierran por las barras bravas, año 2015. Entonces hay que dejarse de estupidizar a la gente con este tema de situaciones, porque es más peligroso estar en la banquina esperando cargar nafta o en una estación de servicio oscura con un policía que te cuida, porque se les ocurre llevar a las barras, o rutas que no están iluminadas, o rutas que todavía son mano y contramano. La 63 que une la 2 para llegar al Partido de la Costa, que hay miles de personas de vacaciones, es paso o no paso. Chicos, la ruta C, las víctimas que... Terrible, terrible. Ahora, yo me pregunto, la alcoholemia empezó, ¿cuánto hace, Débora, acá? ¿Cuánto hace que tenemos control de la alcoholemia? ¿Sabes qué? Me parece que no alcanza, porque a mí lo que más me indigna es que no tengamos una infraestructura vial acorde, porque, mira, podés tener un tipo alcoholizado, podés tener un chofer borracho, podés tener un tipo que se duerma en la ruta porque es un irresponsable y salió a manejar sin las horas suficientes de sueño, pero si vos tenés una ruta adecuada, minimizás los riesgos. A mí cuando dice, y bueno, si se murió una familia entera con 4 criaturas porque el señor, no sé, que venía de contramano estaba alcoholizado, no me alcanza como respuesta. ¿Sabés qué pasa? Si vos hubieses tenido una autopista, ese mismo camionero alcoholizado que venía en contramano lo hubieras tenido del otro lado, no en la vía mano y contramano con una banquina muchas veces inexistente, con el pasto crecido. Entonces, estos niveles de desidia, de corrupción o de falta de voluntad política para resolverlos son la vida de todos nosotros. Son de toda la vida, claro, Débora, por supuesto, pero no, ¿cuántos años vamos a esperar? Sí, y ¿Cuántos muertos más? Aparte que exigir también a la gente que tiene las concesiones. Obvio. Hay dueños de las rutas. Cobran también. mucha guita. Uno paga un peaje. Y una Buenas cosa, noches a todos, gracias. Bueno. Gracias por estar con nosotros esta noche, a todos, en general. Sí, por favor. No, Santi, te quería agregar. Sí, ahora voy. Sí, te quería agregar que además... Graciela, sí, te escucho, ya voy. No. Yo también adhiero mis sentimientos. Yo a Tomás lo conocí mucho más joven, cuando era un militante radical, y después trabajó un tiempo al mismo tiempo conmigo. Y si había algo, no voy a reiterar todo lo que ustedes dijeron, que además
lo trataban mucho más que yo en los últimos tiempos. Lo que particularmente llamaba la atención, por lo menos a mí, es cómo era capaz de hacer entender la economía, que suele ser difícil para quienes no están acostumbrados. No hablaba en difícil, al contrario. Después otros podían discutir, no estar de acuerdo, bueno, esas son las reglas del juego. Pero se discutía entendiendo, si es que se discutía. Y la verdad que es cierto que un hombre que venía con cinturón, que venía como aceptando todas las reglas, hasta donde yo sé que haya ocurrido esto, y tan joven, y lo siento por su familia, por sus chicos. Estos momentos son muy, muy difíciles, lo sé. Tengo toda mi cariño y mi simpatía por ellos. Sí, por favor. No, para volver al tema anterior, también tengamos en cuenta que la desmantelación del sistema ferroviario que se hizo en Argentina en la década del 90 fue tremendo, porque puso a todos los camiones, que reventaron las rutas, reventaron las rutas, puso a todos los camiones de carga directamente en las rutas. Yo la semana pasada tuve que ir para la Ruta 3, que además, hay que decirlo, es insólito que la Ruta 3, como mínimo hasta Bahía Blanca, no sea autopista. En la zona de Las Flores, la Ruta 3 está intransitable y la cantidad de camiones que hay es impresionante. Por eso no me sorprendió cuando este fin de semana vi que hubo un accidente tremendo donde murieron 4 chicos en Las Flores, porque era algo que la semana pasada, viajando, yo dije, es raro que no haya salido en los medios todavía en este verano un accidente de estas características. Y yo voy a proponer sacar la palabra accidente. Yo por lo menos, siempre haciendo noticieros, no uso más la palabra accidente. No es un accidente es algo fortuito, inesperado. Un accidente en una ruta como la que dijo él de Las Flores, donde mueren 4 chicos, no es un accidente, es un incidente vial en todo caso, que tiene responsables, de arriba para abajo el que quieras. Pero en una infraestructura vial tan inadecuada, tenés una condena a muerte segura. Pero es una deuda de muchos años que vamos a tener que empezar a debatir este tema. Obviamente que son obras muy caras, que tardan mucho tiempo, y a veces por cuestiones políticas conviene hacer cosas como que no se ven, sean más rápidas. Claro. No, se vean. Hay cosas que se ven, y yo creo que la justicia tiene que ver, porque por ejemplo Scioli... No, la autovía de Mar del Plata. Claro, no hago campaña en cada opinión que hago. Me parece que estuvo bueno en el tema del operativo Sol poner los radares, porque la gente ve un radar, dice, tengo que pagar 1000 mangos, es verdad, bajo la velocidad. Sí. Eso está bueno. Y policía permanente a lo largo de toda la ruta, que hace que vos sentís un control. Cuando yo me quedo sin nafta, porque no puedo cargar por las putísimas barras bravas del fútbol argentino, que hay policía que me dijo, menos mal que paró cerca nuestro, porque por ahí todavía lo terminan robando en plena ruta. Pero hay que pedir a la justicia, Santiago, porque en la Argentina muchas veces el conducir alcoholizado o drogado no es un agravante como en otra parte del mundo, que te saco el registro y no tocas un auto en la vida. A veces es un atenuante. Sí. Entonces dicen, che, un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque iba un poco tomado el tipo y le arruinó la vida a alguien. Entonces el tema del registro a la Argentina, ¿ustedes conocen gente que le hayan sacado el registro y no maneja más por imprudencia? No, la justicia también tiene que actuar, porque me parece que es una deuda política en la estructura, porque concesionamos todas las rutas y son un desastre y nos cobran, de acá a Mar del Plata sale 70 mangos, por Ruta 6, 70. Ahora creo que le estaban arreglando, pero en Ruta 6, hasta hace un tiempo nada más, uno no era que era un bache lo que encontraba. La gente tenía que parar y pegar la vuelta como podía, porque eran directamente pozos. Un cráter. Claro. Pero es más, había gente que se bajaba a sacarse fotos, y un día que tenía agua la gente se metía como si fuera una pileta y hacía circular las fotos como si fuera... es una joda, una gracia patética, macabra. Pero fíjense hasta el punto que hemos llegado. Y esa plata, hay recursos para eso, hay dinero que se dispone para eso, ¿o no? Sí. A ver, me parece que un tema es la situación vial en la Argentina en general, otro tema es en particular el caso de Tomás y el accidente, que hay que ver las causas reales que terminaron con esta noticia tan terrible. Yo no lo conocía a Tomás personalmente, pero me parece que dejó una impronta que habrá que ver si se puede seguir en ese camino, una impronta de un estilo
de terminar con la sanata de la variable incomprensible que se puede agarrar para un lado, para el otro, para que en definitiva nadie entienda nada y la economía sea solo para entendidos. Y así él te hablaba de inflación, se iba a buscar los precios y 40 días iba a buscarlos, 40 días después iba a buscarlos de nuevo y comparaba él mismo con su propia caminata, y en un lenguaje hasta gracioso por momentos y hasta histriónico, para que lo que él sabía, porque él era un economista que se dedicó al periodismo casi jugando en un principio, se entendiera lo que dijera, y creo que eso es lo que en la pantalla de la tele se va a extrañar, o sea, un Tomás Bulat que te cuente la economía facilonga así para todos, ¿no? Santilli, buenas noches. Buenas noches. Yo me acuerdo de él, primero mis condolencias a la familia, segundo decirte, yo me quiero quedar con el gran tipo que era una buena persona, el tipo didáctico y el tipo alegre. Era alegre, él era un tipo sonriente a la vida. Te lo digo porque yo tengo una experiencia, y me lo hizo acordar Graciela recién cuando habló. Cuando yo era presidente de la legislatura, él trabajaba para Enrique Olivera, o con el equipo Enrique Olivera, Sergio Abrevaya, Coalición Cívica, etcétera, etcétera. Y un día teníamos trabado el presupuesto, el primer año y medio que estábamos nosotros en la ciudad con Mauricio Macri, y nunca tuvimos mayoría. Entonces vino Tomás y hizo una explicación tan didáctica del presupuesto que logramos encontrar esa diagonal. No es que salió todo como queríamos nosotros, pero esa diagonal que nos permitió tener presupuesto, acompañándonos Enrique Olivera, Sergio Abrevaya, recuerdo de esa época. Digo, ese tipo que en la discusión acalorada tenía la sonrisa, era alegre, de fuertes convicciones, pero absolutamente didáctico. El tipo que te explicaba la economía o un presupuesto tan sencillo que lo podía entender cualquiera. Ese era Tomás Bulat, un gran tipo, una gran persona, un tipo muy alegre. Por eso, condolencias a su familia, ¿no? Y hay que hablar de economía con buen humor, ¿no? Sí, sí. Ahora, y yendo al tema de las rutas, ¿vos qué tenés para decir? A ver, el tema de las rutas es una deuda... ¿Qué compromiso tienen ustedes? Bueno, Mauricio lanzó y dijo que si llega a ser presidente va a ser el proyecto de infraestructura más grande de la historia de la Argentina. Y creo que es una deuda pendiente de la democracia. O sea, así como la pobreza estructural, como el acceso a la educación, que es un tema que todavía no iguala, como el tema de la salud, el tema de la infraestructura, no solo en temas carreteras, porque las carreteras, además de salvar vidas, también sacan nuestros productos. Por las carreteras pasan los productos para exportarse. Por las carreteras van, en vez de utilizar camiones, podés utilizar trenes, como bien decías vos. Pero el otro día hubo alguien de Scioli que dijo, creo que se equivocó, hicimos 10.000 kilómetros de rutas. Eso lo escuché yo acá, en la provincia. Es imposible. ¿Sabes lo que son 10.000 kilómetros de ruta? Es una barbaridad. Imaginen que hay 400 kilómetros a Mar del Plata. Se hacen obras. General Paz hoy la tenemos con 3 carriles. Yendo a la provincia, la autopista Buenos Aires-La Plata tiene 3 carriles. Pero acá dijo algo Gustavo que es cierto. En la década del 90 cerramos todos los trenes. Y nosotros tenemos dimensiones muy largas y le metemos a la ruta los micros, que es terrible porque también exponemos a mucha gente que labura, y a los camiones. Y en esta época, por más controles que se hacen, y vos hacés noticiero también, Débora, siempre encontramos que hay choferes que lamentablemente la empresa los obliga a realizar mayor cantidad de viajes, que es volante caliente, llego a Mar del Plata, vuelvo a Buenos Aires, llego a Buenos Aires, vuelvo a Mar del Plata. No se cumple nada, y a veces nosotros también somos ansiosos por querer volver, por querer desafiar la ruta, y cometemos... Pero parece que acá la discusión va por dos lados. Primero nosotros hacernos cargo de sernos responsables. Sí, seguro. Obviamente que si manejás no tenés que tomar alcohol, tenés que estar bien descansado, tenés que respetar las velocidades máximas. Otra también es por los caminos que uno circula. Son prácticamente los mismos caminos que hace 30, 40 años atrás. Una buena banquina. Yo viajo mucho por el tema del fútbol, Gustavo sabe, entonces muchas veces lo hacemos por ruta. La ruta nueva una vez tuvo un percance de la gente que nos llegó y paramos frente a esos tubos que hay de SOS, ¿se llama? Sí. Tocábamos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, los estábamos buscando. Pasaron 4 horas, dice que pasaban por el lado nuestro y no los veían, y teníamos una combi parada. Entonces yo creo que hay que pedir también eso, Diego. Las rutas están concesionadas, no sé cómo se gana la licitación, y uno pone, porque va a la ruta, sí, 40, 50, 60, la Cámara de Plata cuesta 70 mangos, ¿no? El otro día volviendo, para fin de año, meto el Buen Aire, que pago, y cuando pago había habilitado un solo carril. Estaban arreglando los otros 2, pero nadie te avisó antes. Entonces vos pagabas... Y pasás, claro. Sí, pero para estar esperando un buen tiempo. Pero nadie te dijo, mirá, si querés, o te avisan antes. Pero es decir, uno tiene que pagar
Pero si vos pagás, también tenés que exigir. Eso es lo que estamos exigiendo hoy. Obvio. Pagar, pero exigiendo que tener rutas y autopistas un poco más dignas. Obviamente que se han hecho un montón de cosas, pero no alcanza ni ahí. Sí, por favor. Y el mantenimiento también, porque muchas veces el accidente no solo está por la falta de infraestructura, que ya lo dijimos todos, sino también el mantenimiento, el pozo, el bache, la apertura, la no señalización, por ejemplo, el amarillo con fluorescente, lo que se llama el ojo de gato, que te ayuda a entrar y calibrar tu auto, el camión, el colectivo, la combi dentro de la autopista. Eso tiene que ver también con el mantenimiento, que funcione el SOS, tiene que ver con el mantenimiento. Obvio. No tiene que ver solo con la inversión en ¿Y cómo se infraestructura. concesiona una ruta? Bueno, son licitaciones públicas nacionales donde ganan los oferentes y está el mantenimiento. Ahora, ¿cuál es el problema también de la concesión y la realización de esa obra? Y no me quiero ir a la discusión de la economía, pero cuando tus precios varían 40% por año, ¿cuál es el valor y cuál es la inversión que tenés que hacer en el tiempo? Entonces también tiene que ver con esto que Tomás explicaba, la estabilidad de la moneda tuya. Pero ustedes tuvieron la ciudad bastante también llena de baches. Ahora están haciendo algo. Pero claro que tuvimos la ciudad, pero... pero claro que nosotros tuvimos la ciudad con muchos valles. Hoy la ciudad está normalizada, hoy tenés infraestructura hecha, tenés la salida de las autopistas, seguimos explayándola, o sea, invirtiéndola y abriéndola cada vez más. Y siempre te va a faltar, pero vos sentís una ciudad distinta, se nota que está distinta. Seferino, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y qué piensan hacer con los ferrocarriles? Para mí, cuando nosotros lleguemos al gobierno, lo que hay que seguir es haciéndolo crecer. Yo creo que hay una buena política en este último periodo, creo que hay que aclarar, porque tenés 12 años de gobierno, si vos querés, y recién el último año y medio o 2, desde la incursión del ministro de Transporte, desde que Randazzo tiene el sistema ferroviario, la cosa empezó a cambiar. Yo creo que hay que fortalecer y seguir ampliándolo, porque cuando vos hablás en la CAT es la que agrupa la Cámara de Transporte de la Argentina, que están los camioneros, están los colectiveros, están la gente de ferroviarios, te dicen, bueno, le quitás negocio o le das negocio a los camiones. El negocio de los camioneros es la corta distancia, es mucho viaje corto, no mucho viaje largo, porque en el viaje largo queman las gomas, tienen una amortización de su rodado distinto. El negocio del camionero es el viaje corto, mucho viaje corto. Entonces, no es que vos le terminaste dando, por una mala política terminó la Argentina teniendo que transportar más carga sobre camiones, que en definitiva es mucho más cara. ¿Sabes cuánto cuesta traer un contenedor de Tucumán a Buenos Aires y de Buenos Aires a Rotterdam? 2 veces más caro de Tucumán a Buenos Aires que de Buenos Aires a Rotterdam. Van a tener que enfrentar un gremio poderoso, ¿eh? Sí. ¿Cómo? El gremio de camioneros es poderoso. Vuelvo a decirte algo, a los camioneros les sirve más tener la descarga de puerto, por ejemplo, de ferroviario a no puerto, tan fácil, Santini. ese camión corto. Mirá lo que fueron los resultados. Yo estuve el mes pasado reunido en la CAT, o sea, te lo digo porque estuvieron los ¿O de sea la camioneros. cantidad de pueblitos que dejaron de existir cuando sacaron los trenes? Pero obvio, que desaparecieron. pero obvio. Ahora, vos tenés que lograr duplicar tu producción. Va a tener doble producción el camionero, va a tener doble trabajo el camionero y va a tener el doble el ferroviario. No es cuestión de sacarle a uno para darle al otro, sino la Argentina sale si produce el doble de lo que produce, si siembra el doble de lo que siembra. Y eso te va a dar mucho más trabajo. Quito, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. ¿Cómo va? Es muy fácil para la gente, pero... Por lo general a todos aquellos que opinan sin saber, digamos, suele pasar, digamos, eso. Sin saber. Sin saber, sí, digo, sí, no, en este caso yo lo que está, no es por vos, Colorado, de verdad que yo creo que la explicación, vos, es más, fuiste claro, digamos, vos automáticamente lo trasladaste a una lógica económica, sosteniendo y convalidando inclusive aquellos que concesionan las rutas, y es coherente con tu lógica. Digo, pero por lo general, si nosotros descontextualizamos cualquier acción de gobierno o cualquier política, como por ejemplo esta de las rutas, de una realidad socioeconómica, sociopolítica, de las correlaciones de fuerza, seguramente vamos a opinar simplemente de gusto. La verdad, por eso no estaba opinando, porque me parece, yo, en realidad, más allá de lo que les parezca a ustedes, yo creo que han cambiado muchísimo las rutas. Y arranquemos por la 14. La 14 no existía y alguno puede opinar, digamos, que tenía una lógica defensa, porque en algún momento nos iban a atacar los brasileros, entonces no podíamos tener una vía de ingreso muy grande. Entonces había toda una serie de situaciones que se han modificado. Como bien decía Santilli, y con el tema de los trenes, sí, yo creo que bien lo de Gravia, digo, porque lo pone en un contexto. El problema de las rutas tiene que ver con lo que pasó durante los 90, se achica el Estado, se reduce, digamos, las vías ferroviarias que abarataban los costos, que es
digo, concuerdo absolutamente, porque es así, eso es un dato objetivo, se achicaron y empiezan a transitar los camiones como consecuencia de vaya a saber qué negocio de quién. Pero es una política que se dio el menemismo. Que terminó con la vida de Tomás, tiene que ver un poco lo que decía recién Santilli del mantenimiento, porque en lo que decían en la Ruta 9, lo que faltaba es buena iluminación y señalización, a lo que decía recién Santilli, ¿no? Faltan, seguramente mañana se van a saber un poco más las pericias de lo que le pasó al conductor del remis para terminar incrustándose contra ¿Qué pasó el con camión, el cinturón, ¿no? de seguridad, no? Tomás aparentemente venía durmiendo en el asiento de atrás. Esto también es propio de lo que vos decías, el trabajo. A mí me tocó una vez, él me invitó a dar una charla a Santiago del Estero. Y la dinámica de él era, nos tomamos un remis a las 5 de la mañana, me acuerdo, para ir a Tucumán, porque había vuelo desde Tucumán para llegar más rápido a Buenos Aires, porque nosotros teníamos que hacer el noticiero, tenía que ir a su casa, tener sus obligaciones de trabajo acá. Y era una constante, ¿no? Esto de agarrar una ruta a la noche, pero no puede ser que se te vaya la vida por un trabajo, porque salís de vacaciones con tu familia o porque vas a visitar a alguien en alguna ruta o camino del país. Me parece que hay un aspecto también, más allá de todo esto que hablamos, que es lo que nos pasa como sociedad, ¿no? La falta de apego por la vida propia, que es lo primero, y en todo caso por la ajena, porque manejar como locos, no respetar ninguna regla, vos viste cómo manejamos, cómo te avanzan por cualquier lado. Sí, la verdad que yo me quedo con el recuerdo de un tipo encantador y, por supuesto, todo el respeto y un abrazo bien fuerte a su familia, a su mujer y a sus hijos y a sus papás también. Toma, ¿cómo anda? Buenas noches. Gracias por venir al programa. Muchas gracias. Ya vamos a estar hablando con usted. Gracias por participar. Vamos directamente al primer informe de la noche, que tiene que ver con... Yo creo que esto, si vos lo veías o lo leías hace unos años atrás, te parecía que era una joda de mal gusto. Porque Carrió toda la vida ya mataba al padre, a Don Macri, y ahora se une con su hijo. Tenemos un informe, tapa de todos los diarios. ¿Qué ha pasado? ¿El agua y el aceite se han juntado? Así arrancamos, mirá. Tevez a Boca, Higuaín a River. Nah, el pase del año parece ser el de Elisa Carrió al Pro. No sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Los métodos pareciera ser que del intendente Macri, del gobernador, ¿cómo se llama? Del gobierno Macri, son idénticos a los de Kirchner. Hay dos candidatos que garantizan la impunidad. Cristina por un lado y Macri con todos los negocios de su padre. Está abierta a una posible alianza con Mauricio Macri. Sí, yo no dejaría sola a mucha gente del PRO que quiere estar en UNEN. Yo no voy a excluir a nadie. Elisa Carrió está hablando bien de usted, por eso está muy preocupada mi mujer, porque habla bien de Elisa, de la doctora Carrió. ¿Yo lo quería a Macri? Yo creo que tiene que ser la alianza más amplia posible. Mi mujer dice que me está vigilando más que nunca. Es una dirigente, quizás se ratonea políticamente con Macri. Anita, tanto tiempo que no nos veíamos. No me vas a convencer con tus maniobras de distracción. Ahora sí. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo la sentí? No hay espacio para la derecha una chica me dijo... El votante nuestro no tiene problemas con la doctora Carrió. Sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Ahí está, atención. Por favor, ¿lo imaginaba usted? Sí. Sí. La verdad que había habido mucho, no es que lo supiera, porque no frecuento el ámbito de ambos partidos, pero estaba claro que hacía rato que había mensajes que estaban llevándose a eso, ¿no es cierto? En todo caso no me sorprendió, tal vez sí el tema de converger ambos candidatos en las PASO. Por vieja más que nada, me da la impresión de que el objetivo va más allá. Ahora Pino está muy enojado, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Despechado, podríamos decir, Eddie? No sé. Sí, tiene innumerables lecturas, ¿no? Vos sabés que creo que en el fondo es un triunfo del gobierno, esta alianza. O sea, de crear una polarización entre una supuesta izquierda y una supuesta derecha que sea la que termine dirimiendo la elección en octubre. Y la verdad que cuando uno habla por fuera de las notas, en lo que se llama off the record,
tanto del gobierno como del macrismo, los dos prefieren ser la gran, obviamente del lado de Macri, pero del lado del kirchnerismo también hay como un escenario ideal, que es el que no sea otro peronista, el que es peronista del PJ, el que suceda a Cristina, sino que sea alguien que rápidamente se pueda dar una alternancia. Con todos los acontecimientos de los últimos tiempos, algunas cosas tal vez vayan cambiando. Los números del gobierno no están en su mejor momento ahora, después de la muerte tan conmovedora y erizante del fiscal Nisman. Y habrá que ver cómo queda el PJ en la generalidad dentro de eso. Pero yo creo que un poco le viene bien a los dos. Y creo que acá gana Macri en el sentido de que suma un nuevo tractor de votos, que ha sido lo que ha venido haciendo en la construcción de dentro de la interna. Y le pregunto a Diego, ¿por qué? Ustedes se jactaron todo el tiempo que eran solos, que era el PRO, que no querían nada, que era todo amarillo, y que era Macri y Michetti le dio un ataque por ir a la ciudad, cambió las reglas. Pero la doctora Carrió, Diego, por donde pasa no crece el pasto. Es raro esto, ¿no? Porque así como un día te saca 28 en una legislativa, te saca 1.8 para presidente. Y en la Argentina, y Graciela lo sabe porque formó parte, la palabra alianza no es como Chile, Uruguay, es mezclar para ganar. Es medio raro, ¿no? No, bueno, pero a ver, yo creo que hay que entender bien lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo no es una alianza, lo que está sucediendo es un espacio donde vamos a competir cada uno respetando su identidad. Nosotros vamos con nuestros colores, que es el amarillo, que es el PRO, que va a competir con, y ojalá se sume Sanz. Macri le gana a Carrió, ¿qué pasa? No es por los colores, no es por los colores, es una alianza, es juntarse para ganarle al oponente. No, nosotros lo primero que vamos a hacer es respetar nuestros colores, que es el amarillo y el PRO, que va a competir con Carrió, ojalá se sume Sanz, ojalá se sumen muchos más, muchas personas más que vengan a participar, porque la Argentina necesita muchos de los mejores. ¿Y después de las PASO qué hace con Carrió? No la tenemos, pero no hace falta tenerla ya, la podemos tener dentro de un tiempo. Entonces, para eso hay tiempo, me parece a mí. Entonces digo, ese es el primer esquema. Segundo, hay un montón de hombres y mujeres en este país, mujeres y hombres, que pueden ocupar innumerables lugares para poder llevar adelante la Argentina que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener un espacio amplio. En ese marco sí es un espacio amplio, pero no es una alianza, es un espacio donde vamos a competir cada uno con sus Pero acá atribuyen la reconversión, por ejemplo, de las opiniones de Lilita Carrió, que hace unos años decía el you are stupid, ¿no? Cuando le dijo you are stupid a Macri, haciendo un juego de palabras, y lo denunciaba, lo ligaba directamente a los años del robo de la Argentina, ¿no? Empresarios, familias beneficiadas con la digamos, privatización o estatización de la deuda privada, como la familia Macri. Eso por un lado, digamos, ¿cómo adquieren una persona que fue tan detractora y centralizando específicamente la figura de Mauricio Macri, ahora la adoptan como una mujer suave, afín al pensamiento macrista, sumándose a las filas? No, yo no, primero no la describiría a Carrió como una persona suave. No, pero perdón, para acercarse hizo todo un laburo de suavización. Puede ser, pero nosotros nunca tuvimos esa actitud. Esas son cosas que tendrían que preguntárselo a Elisa Carrió, y yo creo que tiene que ver más con los prejuicios que ella tiene que con otras cosas. Ahora, nosotros, siempre desde que nacimos y crecimos a la política en el espacio PRO, hemos tenido una conducta diversa, amplia, de apertura y sin poner prejuicios, ni límites. Yo digo, me parece que sí, un límite natural, no un límite porque me gustás vos o no me gustás, o me parece distinto. Si un límite natural es oficialismo-oposición, que es un límite. Ahora, ¿en qué límite es oficialismo-oposición? Es el límite de vos representás la continuidad, por ejemplo, por decirlo de una manera, el kirchnerismo con su espacio, nosotros representamos el cambio. Ahora, desde ahí nos paramos nosotros, pero nosotros nunca le pusimos límites. ¿Qué pasa a partir de agosto? Van a ese espacio. Macri le gana a Carrió, que parece lo más lógico si van a una competencia. ¿Qué hacen con Carrió? ¿Le dicen muchas gracias por todo? ¿Qué hacen? No, nosotros competiremos después, si salimos primeros o segundos en las PASO, competiremos con el candidato que haya quedado primero o segundo. Y Carrió, mira, y después integrará alguna parte con nosotros. Desde el análisis político me parece que lo interesante de decir que cuando hay este tipo de acuerdos, o como quieran llamarlos, siempre se negocia algo. Es decir, vamos juntos, competimos, el que pierde, ¿qué se queda? A ver, diputados, senadores, la vicepresidencia. Déjame decirte, está bien, digo, yo no conozco los detalles voy por ahí, Débora, espera. Se sabe desde el análisis político que esto es así. Y Graciela asentía, ¿no? Con la cabeza. Voy por ahí, y siguiendo seguramente con lo que asentía Graciela. Déjame decirte algo.
Me parece que en la Argentina se han probado muchas cosas. La Alianza, un Radical, un Frente Grande o el Frepaso. Y lo que no se ha probado, tal vez de alguna manera, es lo que hacen las democracias parlamentarias en otras partes del mundo, en donde la fórmula es pura, propia, nosotros vamos con nuestra fórmula pura del PRO, y después haces acuerdos de gobernabilidad. Recordá que nosotros en la ciudad no tenemos mayoría, seguimos siendo primera minoría. Claro, lo que pasa es que yo me acordaba de algo, a ver si la memoria no me falla. Por ejemplo, una cosa son las expresiones públicas que pudo haber tenido Lilita Carrió, que recién veíamos en el informe, que decía Camilo, pero a mí me parece que más importante son los hechos. Si yo no recuerdo mal, en diciembre de 2013, Carrió fue a denunciar a los tribunales a Mauricio Macri por el tema del hipódromo y la concesión del juego y demás. Esos son, digamos, es cierto, son anteriormente lo he denuncias hecho con su padre. Pero nosotros vamos a competir con Carrió. Esto es lo que salió. Vamos a competir con Carrió. Entonces, eso no obsta que después de que compitamos, y nosotros con nuestra fórmula propia compitamos contra el que haya salido primero o segundo en las PASO, y ganemos la presidencia si la ganáramos, después haces un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria que te permite tener diputados, senadores para poder votar. Hay dos cosas que están fuera del análisis que son interesantes. Primero, digo, que venga de Camilo, que diga cómo una persona puede cambiar de esta manera. Que solamente se fijen quiénes votaron la privatización de las jubilaciones y cuántos de esos hoy están en el gobierno, y después hablamos de cómo cambian los políticos. Pobre según... Camilo, che. No, bueno, pero digo, la chicana sirve, digo, si vamos a chicanar, yo no lo dije como chicana. El político va para un lado y va para el otro. Yo no lo dije como chicana, yo no lo dije como chicana, yo lo dije como un dato de la realidad que lo tenemos todo el tiempo en los... Por eso, te puedo dar un dato de la realidad también de los que actualmente están gobernando la Argentina. Pero una cosa es creer, los que están actualmente gobernando la ciudad de Buenos Aires. Una cosa es creer que algo le va... Déjame terminar. No, pero déjame hacer un inciso ahí porque quiero aclararlo. Una cosa es creer que una medida es, digamos, es favorable o es repudiable en un determinado momento de la vida. Y otra cosa es creer que una persona está ligada al robo del país, ¿entendés? Que lo considera un estúpido. Los que votaron la privatización de las jubilaciones, para mí estaban ligados al robo del país. Le hizo una denuncia en tribunales en 2013, a fin de 2013, en diciembre, no recuerdo exactamente el día, por el tema del juego. Perfecto, ahí tenés un dato duro. Que no sé qué van a hacer con el juego. Si el juego no lo maneja la ciudad. Bueno, Elisa... el juego no lo maneja la ciudad. Pero alguna regulación tiene que tener con las Hay un convenio que viene de la época del jefe de gobierno Ibarra, que sigue vigente, y es lo que está vigente. Entonces se nos denuncia a nosotros que no somos parte. Pero no, perdón. Nosotros lo que queremos es una parte un convenio donde participe la ciudad. Una parte son porque son el ente que tiene que controlar. El gobierno tiene que ser un pero a ver, tiene que haber un nuevo convenio, que es lo que está pidiendo la ciudad. La ciudad está pidiendo un convenio nuevo para que le den mucho más recursos de lo que les están dando, que son exiguos. ¿No sería mejor volver a estatizar el juego, digamos, sacárselo a un empresario que saca tanta plata? Después, eso se utiliza para la política porque compra medios que son para sus amigos kirchneristas. ¿No sería mejor recuperar eso para el Estado, el juego? Mira, yo te diría, para mí sería mejor que no haya juego en la ciudad. Yo recuerdo cómo era la Argentina de hace mucho tiempo atrás. Juego hay. Sí, pero a mí me gustaría otra cosa. Si vos me preguntás a mí qué es lo que quiero yo quiero el país... No lo van a votar, si quieren sacar el juego no van a votar. Y a mí no me gusta el juego. A mí no me gusta el juego. A mí no me gusta el juego generalizado. Déjame decirte de esta manera, a mí no me gusta el juego generalizado. Yo me acuerdo que antes era chiquito y vos ibas a Mar del Plata y era la ciudad de veraniega, entonces iban al Saso, no me acuerdo los casinos que estaban en aquella época, el del Provincial, digamos, era esa la gente que hizo el de Gualeguaychú, eran 2 o 3 lugares, perdón, eran 2 o 3 lugares en el país excepcionales. Ahora en cada pueblo hay un casino, a mí no me gusta eso, te lo digo personalmente, a mí no me gusta jugar, pero digo... no me gusta esa Argentina, no me preguntas a mí, yo no tendría juego. Todos estos millones de dólares del impuesto a los ingresos brutos, eso lo promovió el macrismo con Cristóbal López. O sea, no es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que le concesiona, pero también es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que le tiende una mano a Cristóbal López, que después salta la gente del gobierno a decir que Macri es socio de Cristóbal López, los kirchneristas pero, le dicen... Déjame decirte algo, Eddie, porque lo empujamos, yo, que estoy hablando cuando era legislador hace muchos años, con Enrique Olivera le pusimos el 12% de ingreso bruto, que era tremendo para el juego, y nos lo dieron, la justicia nos lo dio de para atrás. Un minuto. ¿Es esto lo que pasó? Con la tribuna hicimos nosotros, chicos, nos tiró para atrás la justicia. Bien. Todos jóvenes militantes K. ¿De qué agrupación? Nuevo encuentro. A ver, ¿con quién me voy a empezar a hablar? ¿Con vos? ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo te llamas? Gastón. ¿Qué opinas de esta foto que ha sido tapa de todos los diarios de esta unión? Bueno, yo creo que este ejemplo es trasladable a lo que puede ser también la alianza entre Massa y de Narváez.
demuestran la voluntad de la oposición de hacer alianzas en base a encuestas, en base a marketing y no en base a una visión de país, no en base a un proyecto político en común. Acá no hay ideología, no hay una cuestión que los una mucho más grande que las encuestas o que le dan los números o una especulación política que me parece que no es lo que quieren votar los argentinos. Creo que es también lo que pasó con el UNEN. Carrió termina dinamitando todos los espacios en los que participa, así que acá me parece que Macri puede llegar a salir ganando, pero esto le puede salir mal a la larga. A ver, ¿vos querés hablar? Sí. No, también recién conversábamos cuando estábamos escuchando el informe, no le hace ruido quizá a Carrió, que ella habla siempre de la República, como defensora en contra de la corrupción. Macri está procesado y de hecho hoy salió en los diarios que dentro del acuerdo a ella le iban, capaz Santilli puede llegar a contestar eso, dentro del acuerdo ella estaría como procuradora de la ciudad, algo así, no sé si habrá sido así, pero digo, ¿no le hace ruido también a Carrió, defensora de la República, justamente aliarse con un jefe de gobierno que estaba en este momento procesado? A ver, yo no tengo claro y no creo que se haya discutido la procuración ahora. Me parece que es el tiempo de cuando uno gana una elección y ahí define cómo quiere gobernar. Lo que sí está claro que no va a ser la procuración que tenemos hoy en nuestro país, que es una procuración automáticamente partidaria que opera directamente para el gobierno de turno. Me parece que la procuración tiene que tener, así como este gobierno hizo lo de la Corte Suprema Amplia, debió haber tenido una procuración seria, contundente, y no lo es el caso de esta procuradora. Nosotros no vamos en esa línea. Ustedes lo sacaron a Garabano cuando se terminó para ponerlo a Martín Ocampo, que era legislador de ustedes, una persona que está absolutamente ligada a Daniel Angelici, que además vos decís que no te gusta el juego, y tiene un montón de bingos. Pero a mí no me gusta el juego, yo no sé si a alguien le gusta el juego, pero a mí no. Le está recriminando al gobierno nacional lo mismo que ustedes hicieron en la ciudad. Sí, porque vos no le estoy recriminando lo mismo, es diferente. O sea, Garabano terminó, no es que lo sacamos, terminó y no puede continuar. Está bien, pero bueno. No es reelegible. No, está bien, pero vos podrías haber nombrado a alguien con un acuerdo. Tuvo acuerdo 2 tercios. Además de tener acuerdo 2 tercios, tuvo un acuerdo de 2 tercios. O sea, no es que fue votado por el PRO por mayoría simple, tuvo un acuerdo de 2 tercios. Pero además de tener un acuerdo de 2 tercios, y es partidario del sector que representamos nosotros, bueno, ¿lo ves a Ocampo tomando actitudes direccionadas para un solo segmento? Tiene una pulcritud a la hora de trabajar, que eso es lo juzgable, porque Gil Garbó puede haber arrancado de una manera, pero termina de otra manera, designando 16 fiscales de un lado, no siguiendo los procedimientos normales. Bueno, lo ves a Ocampo designando a los fiscales sin concurso, se hace como corresponde las cosas. Existe el Tribunal Superior, existen los sectores de la justicia que corresponden como se tienen que hacer las cosas. Entonces no es así, no es lo ¿Dijo que mismo. tenía bingos esta persona? ¿Quién? No, Campo es íntimo amigo de Daniel Angelici, que es dueño de Graciela, perdón. Sí. Yo, la verdad que no voy a ingresar en esta otra discusión, pero me quedé pensando en lo que significó no solo en la Argentina, sino fuera de la Argentina, lo que es hacer alianzas en política, o tomar acuerdos. Por ejemplo, en Chile, es verdad que todavía estaba muy presente Pinochet, pero la convergencia que se hizo de partidos admitió incluso a la Democracia Cristiana, que era un partido cuya ala más de derecha había contribuido al golpe contra Allende. Era la necesidad de encontrar una etapa superadora. Merkel, que es también de la Democracia Cristiana, hizo alianza hace poquito, pero para gobernar. Eso no significa que vayan a seguir juntos, ni es para gobernar con la socialdemocracia. Es decir, me parece que lo que va a pasar en la Argentina ahora en estas próximas elecciones, que no va a haber esa diferencia dramática, y yo diría casi trágica, que hubo de un 54% y un 17%, no por el 54%, sino porque el 17% significaba menos diputados, menos senadores, menos legisladores, menos capacidad de crear una oposición real. Esta vez va a ser mucho más parejo y hay problemas que van a heredar el gobierno, quien sea que gane, que son de tal dimensión y sobre todo en lo que tiene que ver con la consistencia del Estado,
las instituciones. Ustedes estuvieron hablando de lo que significa modificar rutas. Eso forma parte de una estrategia en un país que no tiene solamente que ver con si va el tren o si va... Es también con que la gente se quede en un lugar. Cuanto mejor transporte hay, y el tren, por ejemplo, en su momento, y las rutas también, menos gente se desplaza porque más trabajo se produce en la zona. No es solamente que no tengas un accidente, que no es poca cosa. Entonces yo creo que resolver temas muy, incluso que Edith citó la tragedia de la muerte de Nisman, nos ha demostrado, nos ha desnudado una carencia en las instituciones que van a tener que enfrentar entre todos. Sí. De la mejor manera entre todos. Y no me inclino ni a favor de tal o cual alianza ni nada, Veo un panorama que ojalá se hagan cargo de buscar acuerdos. Para que enseguida está con nosotros Miguel Ángel Toma, muchas gracias por venir, Miguel. Pero antes de eso vamos a ver las repercusiones después de la cadena de Cristina Fernández de Kirchner. Ella habló por última vez el día viernes y fíjense todo lo que pasaba, mirá. En medio de la conmoción del caso Nisman, la presidenta habló en 2 cadenas nacionales. ¿Las cadenas perjudicaron o beneficiaron a la presidenta? Es un lugar, una posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes. La sociedad argentina toda vio con enorme decepción la cadena nacional. Fue un discurso histórico, de un enorme coraje. La pistola que yo ha producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informática, que tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida. Es lo que pasa con Cristina, que abandona por momento su rol de presidente y ocupa un rol de fiscal, ni siquiera con éxito. Tenemos un problema porque, claro, obviamente la palabra presidencial baja a un nivel que la contradice la fiscal Fein. No puede hablar como si acaba de empezar a gobernar. Todos los argentinos somos iguales. Que la libertad de expresión y la libertad de prensa es para los 40 millones de argentinos, incluida la presidenta. Y ella no es una ciudadana como cualquier otra. Ella es la presidenta de la nación. Tiene la obligación de comportarse como su cargo merece. La presidenta tiene que ser muy cautelosa cuando se refiere a cuestiones relacionadas con procesos o con juicios. Ella no debe hacer ese tipo de declaraciones porque están investigando los jueces, están investigando los fiscales, tiene que respetar lo que hacen ellos y no anticiparse con opiniones que pueden influir negativamente. Todos tienen derecho a hablar, pero nadie desde otro poder le puede decir a la presidenta que se calle la boca y no hable, porque hablar, voy a hablar todas las veces que quiera hablar. En realidad me quedé con varias cosas dando vuelta y creo que más o menos todo tiene el mismo eje. Recién escuchaba a Mejide y le escuchaba la diferencia dramática. La verdad que para mí no fue una diferencia dramática, sino fue la expresión popular que se expresó en el voto, que es el eje de la democracia. Lo escuchaba también Eddie Zunino. Vos decías que es un triunfo del gobierno en la alianza Carrió-Macri. Dije, en realidad todo lo que pasa en la Argentina es responsabilidad del gobierno nacional. O sea, todo discurre, por ejemplo, la discusión ahí no es lo que dijo la presidenta, sino si la cadena le hizo bien, no le hizo bien. No, yo la verdad, para mí los ejes de discusión pasan por otro lado. Yo creo que en algún punto, más allá de que creo que el razonamiento no es acertado, creo que en algún punto es consecuencia de una política del gobierno nacional la confluencia tanto de Macri con Carrió como decía el compañerito allá, de Narváez con Massa. Y el tema es como consecuencia de un accionar político que se consolida, que se fortalece, que expresa ese 54% y como expresa ese 54%, aquellos que quieren competir en alguna instancia tienen que buscar, y yo creo que tiene razón el compañerito, lo hacen en función de los números, no de acuerdos políticos, ideológicos o de proyectos programáticos. Pero ¿ustedes qué tienen que ver cuando dicen, bueno, hay alianzas o acercamientos políticos un poco incongruentes? Yo le pregunto, ustedes, por ejemplo, en el Frente para la Victoria, ¿qué congruencias tienen con Delía, con Esteche? Todas. Primero Esteche, que yo lo conozco, buena gente,
no tiene que ver nada, absolutamente nada con el Frente para la Victoria. Bueno, en los escuchas de Sete estaba en la Casa Rosada. Déjame que te conteste. Está bien, si me pero haces eso... una pregunta, déjame que te conteste. La realidad lo contradice. ¿Me hiciste una pregunta o simplemente querías escucharte vos? No, su respuesta es, Esteche no tiene nada que ver con la Casa Rosada. Yo le puedo decir es falso. ¿Por qué? Porque Esteche estaba en el despacho de Abal Medina negociando su situación judicial. Entonces no me estás preguntando a mí. Vos querés decir lo que vos querés decir. Entonces no me uses a mí. Es que yo no lo quiero decir. La realidad me lo demuestra. No, decilo cuando vos quieras. ¿Qué hacía Esteche entonces en el despacho de Abal Medina negociando su problema judicial? No me utilices a mí para decir lo que vos querés. Entonces, le hago una pregunta. la pregunta es pregunta y si querés te la respondo. Yo no tengo ningún problema. Esteche no tiene nada que ver con el gobierno. ¿Qué hacía en la Casa Rosada? Eso, pero hay una cosa que yo juro, no lo entiendo. Que ya te lo escuché la semana pasada, estaba mirando, el domingo pasado estaba mirando el programa. Una cantidad de cosas que se dan por ciertas que no son. Porque ustedes dicen, no lo no sé, estaban en la Casa Rosada. Entonces no querés escucharme. Sí. Simplemente querés escucharte vos. Escuchate vos, yo me callo la boca y se la van escuchando. Entonces vuelvo a decir, vos das por sentado un montón de cosas que no son. Si me preguntás la congruencia, que fue la primera pregunta que me hiciste, digo, nosotros, el peronismo, y acá Diego viene del peronismo, Tomás viene del peronismo, digo, por más que no ejerzan peronismo hoy, digamos, ellos originalmente tienen esa... ¿Pero por qué se llama frente? Perdón, termino con la idea. Más allá de eso, en algún momento, digamos, cuando hay un proyecto homogéneo, hegemónico, tiende a traccionar al resto. De hecho, saquémoslo del peronismo, del Frente para la Victoria. Macri tracciona a la Carrió. La Carrió no es que tiene mucha diferencia, en realidad pensaba, lo que pasa es que creía que había un hueco en el espectro electoral. Lo del Colorado, lo de Colorado con Massa pasa exactamente lo mismo. Massa tiene una voluntad, una intención de voto que hace que el Colorado se anime. Amigo, y lo de Scioli con ustedes, porque acá hablamos de muchas alianzas, algunas inentendibles. Por ejemplo, Scioli, si le preguntás acá a todos los chicos que son K, no es el candidato de ellos y seguramente no es el tuyo. Y eso es una alianza también. No, pero yo digo, lo mío es público. Yo ya le dije la última vez que vine acá, dije, mi candidato... Bueno, pero ¿no lo ves como una alianza? Llevar un candidato que mide mucho, pero que no es el candidato de ustedes. Tenemos una cosa un poquito más compleja, digamos, un movimiento... hay un montón de sociólogos, politólogos, se lo vienen estudiando durante hace años y no lo pueden resolver. De hecho, el peronismo lo han matado 28 millones de veces... Y pero yo mucha pelota no le dan. ¿Qué le digas a los otros hacer esas alianzas complejas que ustedes hacen? Para mí no es una alianza política, están todos en un partido. Tantos jóvenes acá, chicos, ¿quién es el candidato de ustedes, los jóvenes K? ¿Por qué muchos candidatos? ¿Quién es el candidato de ustedes? ¿Quién los identifica? A ver. Nuestro candidato va a ser el que Cristina diga y el que nosotros realmente creamos que represente el proyecto del kirchnerismo. Creo que sería una estupidez poner nombres porque realmente nosotros creemos pero que... ¿te identifica más Randazzo? Aprovechá para Scioli, pensar. Scioli, nosotros no creemos realmente que Scioli hoy represente el espíritu del proyecto al cual nosotros apostamos a construir día a día. Poner nombres para nosotros hoy desde la militancia no tiene ningún tipo de... Perfecto, pero por último eso, que sacás a Scioli del resto de los candidatos. ¿Cuándo lo van a hacer? Scioli no es kirchnerismo para nosotros, o sea, realmente nosotros estamos apostando a la construcción de un proyecto, de una identidad real en la cual no creemos que Scioli represente el kirchnerismo. Scioli es sciolismo, podemos enmarcarlo dentro del peronismo, como muchos otros se enmarcan adentro del peronismo, pero nosotros hoy estamos apuntando al kirchnerismo, y Scioli no es kirchnerismo. Por favor, sí, ¿cómo te llamas? Leandro. Buenas noches. Buenas noches. A ver, nosotros creemos que el kirchnerismo es una identidad cultural, digamos, una identidad cultural que no nos pertenece solamente a nosotros. Nosotros militamos en este espacio que es Nuevo Encuentro, entendiendo lo que queremos nosotros que sea el kirchnerismo. Nosotros no nos gusta Cristina, o no nos deja de gustar Cristina, o un funcionario, o el kirchnerismo en general. Nos sentimos parte de la construcción de ese kirchnerismo. Por lo tanto, para nosotros, el planteo de si Scioli es kirchnerista o no, él dirá si es kirchnerista o no. Es un problema de su candidatura como lo es de diferentes candidaturas. Nosotros, mientras tanto, construimos kirchnerismo porque entendemos que la conducción de este proyecto, no la presidenta solamente, la conducción de este proyecto es Cristina. Y Máximo, el otro día Johnny Viale lo planteó como un futuro candidato. ¿Lo ven? ¿Máximo? ¿Con chances, con ganas? Sí. Y yo creo que sí, cualquier compañero que se le anime, cualquier compañero que tenga la capacidad de traccionar, de construir líneas, de construir consensos. No es cualquier compañero. No, por supuesto, pero es un compañero más para nosotros. Para ustedes es uno más. Sin duda, sí, claro. Perfecto, sí. Yo creo que esto de proyecto cultural del peronismo ha sido bastante debatido. Es absurdo y es fascismo puro. ¿Por qué? Porque es un proyecto político, no puede ser un proyecto cultural. Entonces, ¿qué son? Los que no son peronistas es otra cultura.
que es otra cultura, otro país, otra patria. Eso me parece que es una antinomia muy peligrosa, pero no le vamos a pedir a los chicos que lean. Cambiémosle el nombre. En vez de cultura, que es una parte, pongámosle hegemonía, que por ahí entendés un poco mejor. Pero hegemonía es otra cosa. Según no, Gramsci, hegemonía también vos... involucra la cultura, invoca el sentido común. Vamos a ponerle sentido común, que sería lo que podría expresar llanamente lo que es la hegemonía. ¿Y nosotros como kirchnerismo, como el peronismo, históricamente disputamos eso. Y el sentido común que se nos ha impuesto en los últimos años es precisamente el que defiende los intereses de los individuos por sobre el colectivo. Y la verdad que nosotros creemos que el colectivo es quien contiene al individuo, no el individuo al colectivo. De hecho, así fue como nos llevaron a las AFJP en vez del sistema solidario de jubilación. ¿Pero no te parece una antinomia peligrosa, peronismo del que vos decían que es tan no, yo me fui. tan amplio? No, precisamente no, porque para mí eso es el liberalismo que expresó otros y a mí no me expresó, yo me fui. ¿Cuántos de esos tenés hoy en el gobierno? Yo me fui. ¿Vos te fuiste? ¿Pero cuántos yo me fui y nos fuimos muchos. ¿Cuántos de esos tenés nos fuimos hoy? muchos, por eso precisamente una buena parte de la constitución de lo que fue la alianza se constituyó con una parte del peronismo, y cuando el peronismo vuelve a resurgir, otra parte del peronismo está en el macrismo, está en el masismo, está en diferentes lugares que originariamente fueron peronistas, pero para mí dejaron de ser peronistas y son simplemente Santiago, liberales. Me queda claro que Scioli no es el heredero de este proyecto para usted y para ustedes. Y tienen razón, porque no es. Lo está diciendo tiene vos. nada que ver. No, lo está diciendo vos. Primera situación. Mi posición es... Viene de Menem. No, yo te voy a decir cuál es para mí mi posición. Mi posición que expresa a mi organización. Nosotros vamos a acompañar a un compañero precisamente por una lógica de disputa de esa misma hegemonía y darle continuidad. Es por una necesidad de nuestra construcción política. Por recién le decías a la compañerita que pensara. No, ellos piensan dentro de una organización, discuten dentro de una organización y no van a exponer a su organización porque la privilegian, la custodian, la cuidan. Ellos, dentro de esa organización, son parte de una construcción más grande, que eso sí es un frente. En esa situación, nosotros creemos que la presidenta es la que va a terminar el método. Puede ser jugando electoralmente en las PASO o puede simplemente diciendo es este. A ver, por favor. ¿Cómo andás, Tomás? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Sabe que se ha hablado muchísimo de la CIDE? Ya lo sabrá en estos últimos días, de los servicios de inteligencia. ¿Cómo le puedo explicar para que la gente entienda fácil cómo se maneja, qué hacen, cómo se mueven los servicios de inteligencia? Bueno, en primer lugar, lo que hay que explicarle a la gente para qué están los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia están básicamente para proteger los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Así está definido en la ley 25.520. Es más, que ahora la van a modificar, ¿no? Esa ley, que surgió de un consenso de 8 meses de debate de todas las fuerzas políticas, gobernaba el doctor de la Rúa, el secretario de inteligencia era Carlos Becerra, un radical, y todos los bloques políticos, incluido la coalición cívica, participamos del debate y sacamos una ley prácticamente 95% de consenso. Para eso están los servicios. Ahora bien, eso es lo que debería ser. Esto es lo que dice la ley. Ahora bien, decía el general Perón, yo reivindico mi condición de peronista, jamás la voy a negar, que el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, cuando una conducción política toma ese instrumento, la Secretaría de Inteligencia o el sistema de inteligencia, y en lugar de mandarla a hacer la inteligencia en función de defender los intereses estratégicos del país, la manda a hacer actividades vinculadas a defender los intereses circunstanciales de un gobierno y no de la nación, usted corrompe la institución. Y este es el problema de fondo, es decir, se la desnaturaliza, se la saca de su función específica y cuando ya no le sirve más al gobierno, la disuelve. Esto que pasa con los servicios de inteligencia, de alguna manera, es aplicable a la integralidad de las instituciones Miguel, del pero país. desde que yo soy chico se está hablando de los carpetazos, sí. de la coacción. Es decir, de que si no sé lo que yo quiero, te aprieto con esto. Sí. Es la utilización de la inteligencia total, en función de los intereses de quien circunstancialmente ejerce el poder. Yo estuve 2002-2003 al frente de la Secretaría de Inteligencia. No hubo una sola
denuncia, rumor, queja o lo que fuere de que estuviéramos haciendo inteligencia interna, incluso en una situación muy compleja y difícil para la Argentina como era la salida de la crisis de la convertibilidad. Movilizaciones, movimientos sociales actuando, jamás hubo una sola denuncia. ¿Por qué? Porque no usamos para eso la inteligencia. Pero siendo un hombre que estuvo ahí, ¿cómo evalúa lo que hizo la Presidente? Lo que acabo de decir, utilizó la estructura de inteligencia en función del carpetazo, como le quiera llamar, de la persecución de opositores, de periodistas, es obvio. Y cuando no le sirvió más, porque entra en... ¿Qué es que no te sirva más? Cuando ya no confía más en esa conducción política. Por eso lo primero que hace, antes de disolver la Secretaría, es cambiar esa conducción. Y lo peor de todo, que nos retrotrae a las tristes épocas del terrorismo de Estado, es que si paralelamente a esa pérdida, entre comillas, de confianza en la conducción de la Secretaría de Inteligencia, va trasladando presupuesto de una manera exponencial a la inteligencia militar. Es decir, un país que no tiene hipótesis de conflicto, que no tenemos conflicto, es una región de paz, América Latina. Resulta que desaparece o disminuye el presupuesto para la inteligencia civil y crece exponencialmente el presupuesto para la inteligencia militar. ¿Qué significa eso? Si no hay una agresión externa, la estoy usando para espionaje interno. Además, hay que simplemente preguntar a Siemens en Alemania quién está comprando con fondos reservados elementos para escuchar celulares. Lo está haciendo Milani. Ahora, usted empieza a hablar y da un poco de miedo. ¿Quién es Estiuso? Bueno, Estiuso yo lo conozco desde cuando presidía yo la Comisión Bicameral de Inteligencia. Trabaja conmigo en la Secretaría, era el director general de operaciones. Y si ustedes me preguntan qué opinión tengo, es un excelente profesional. Es más, fue un tipo clave... Hoy señalado como uno de los... A ver, yo no hablo... ¿cuántos de los que dicen lo que dicen lo conocieron y lo trataron personalmente a Estiuso? Yo quiero preguntar eso. Yo lo traté. Usted dice que es un buen hombre. Yo dije que era... No viene de Automotores Orletti, esa persona que está diciendo, le dicen el demonio. ¿Estamos hablando de la misma persona? No quiero entrar en una polémica, porque yo conocí a la persona. Pero no es el que viene de Automotores Orletti, era el personal civil de Automotores Orletti. Milani, si es por eso, viene de La Rioja y Tucumán. Pero no estamos diciendo que Milani sea una excelente persona. Si queremos hablar del pasado... No estamos construyendo el futuro. Me niego a entrar en ese debate. Continúo con lo que le estaba diciendo. Qué fácil que es, ¿eh? Excelente. Me niego... Aplausos, porque fue una barbaridad lo que dijo. Aplaude la tribuna. Me niego a entrar en un debate donde todo es tirar sobre la mesa, como si fuéramos los peores instrumentadores de la inteligencia, el carpetazo. Yo quiero decir lo siguiente. Yo quiero plantear claramente, Estiuso fue un excelente profesional porque lo mandé a hacer lo que tenía que hacer, que era investigar el caso AMIA, junto con muchos otros oficiales de inteligencia que participaron excelentemente bien. En el 2003 entregamos un informe, el informe AMIA, sobre el cual después Nisman y Canicova Corral continúan trabajando y se demuestra que es Irán el autor del atentado. El mismo país con el cual este gobierno firma un acuerdo absolutamente inaceptable. La Argentina ha pedido siempre, el pueblo argentino, verdad y justicia. La verdad está. Por eso he pedido sistemáticamente a la presidenta que desclasifique el informe AMIA para que se sepa que Irán y los funcionarios que Canicova Corral pide la captura internacional son criminales, asesinos de lesa humanidad, con los cuales se sentó este gobierno a negociar un pacto espurio. Eso es lo que yo quiero en este país, que la inteligencia esté en función de ¿qué? De lo que hicimos en su momento, y esto no es un problema de autobombo, quiero poner el ejemplo y la diferencia. Pero Tomás, perdóneme un minuto. Si vamos a la época en que usted dirigió la Secretaría de Inteligencia, si va a los archivos de la época de todos los medios, hablan de que cuando fue usted a Estados Unidos, se lo pregunto para saber si esto es cierto o no, usted vino directamente con un informe dado por la CIA y el Mossad en donde decían que vayan directamente sobre la pista... Sí, eso lo dijo Delía, sistemáticamente. No lo dijo Delía ahora. Le puedo mostrar los recortes de aquella época. De pretender descalificar el informe AMIA, diciendo que era el versito que habíamos comprado de la CIA y del Mossad. Realmente es
no haber tenido acceso al informe. Porque si la Presidente lo hubiera desclasificado como se lo hemos pedido sistemáticamente, que se abra el archivo y que se muestre la verdad, no se trata de un informe de inteligencia, se trata de un informe que tiene todos los elementos necesarios para convertir lo que se afirma en prueba, que es lo que decía Nisman. No me traigas, Estiuso, una información de un buchón, no, quiero la prueba. Y en ese informe está la prueba. Miguel, acá un minuto, porque yo quiero recibir a la gente de DAIA que está con nosotros. Gracias por venir. Tenemos un informe sobre Lagomarsino, obviamente uno de los personajes más apuntados en toda esta historia. Unos lo consideran un ángel y otros lo consideran un demonio. ¿Es un perejil, no es un perejil? ¿Qué hay detrás de Lagomarsino? Mirá. Durante estos últimos 7 días, Diego Lagomarsino ha sido el hombre en el ojo de la tormenta. Diego Lagomarsino, ¿ángel o demonio? Él me dice, tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo en realidad. La pistola pertenecía a un empleado de su propia fiscalía que tenía una íntima relación con el fiscal. Me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Lo único que hizo de malo él, decirle, toma el arma. Es un arma tremendamente vieja, que realmente fallaba. El relato está inventado por su abogado, para que no pise el palito, lo pisa 40 veces igualmente. La información que yo tenía coincide con lo que él ahora dijo públicamente. Es alguien a quien lo guionaron para que dijera las cosas, pero tampoco es Ricardo Darín. ¿Pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Una persona comprometida con las estructuras de inteligencia, tenga o no pertenencia orgánica. Me dice que era fotógrafo y que quería documentar mi lucha y la de los familiares. Cuando terminó y se fue, mi entonces pareja, que es fotógrafa, me dice, me parece que este nos cameleó. Diego Ángel Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el 14 de enero, día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia. Eso es falso de toda falsedad. Está con nosotros Waldo Wolf y Jorge Knoblovitz, secretario y vicepresidente de DAIA. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Para nosotros es fundamental escuchar lo que tienen para contar ustedes, porque de alguna manera son o representan la justicia, la verdad, que se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de más de 20 años, queremos saber qué pasó, y la muerte del fiscal Nisman tiene que ver o tiene relación directa con lo que sucedió en AMIA, ¿no? Por favor, los quiero escuchar con respecto a lo que fue la investigación fiscal, ¿no? A ver, cuando el fiscal presentó la denuncia ante el juez Lijo, nos citó el miércoles 14 a la DAIA y a la AMIA y nos informó lo que había presentado, y desde que salimos dijimos que íbamos a enmarcar nuestras declaraciones con la prudencia y en la vehemencia, y que íbamos a avalar lo que decía el fiscal, lo que había investigado el fiscal en la causa AMIA, en la causa de encubrimiento y en la inconstitucionalidad del memorándum. Y con la muerte del fiscal corremos el riesgo de que se pierda el foco, que se pierda el foco sobre la causa AMIA, que se pierda el foco sobre la causa de encubrimiento y se pierda el foco sobre el memorándum. Así que el peligro de permanecer en la impunidad es lo que ahora convoca para que esta causa sea una causa nacional. Pero cuando él se junta con ustedes y le dice que tiene todo esto, que había investigado durante tanto tiempo, ¿cuál fue la primera reacción? Mira, la primera reacción nuestra fue de prudencia, que no tuvieron otros. Claro. Nosotros siempre respaldamos al fiscal Nisman, y cuando digo nosotros no digo solamente la AMIA y la DAIA como querellantes, digo la Argentina, porque la única manera de no apoyar a un fiscal, porque hay que terminar con este relato de me gusta o no me gusta, es a través de una presentación por incumplimiento de los deberes, una recusación. Nadie nunca lo recusó al fiscal. Lo mismo que decía Miguel Ángel Toma recién, el cuestionamiento de la pista iraní. Digo, yo estoy cansado de escuchar de la pista siria. ¿Alguien tiene alguna pista para acercarle a la fiscalía? Porque en algún momento hay que terminar en un bien como la justicia, de tratarlo como una charla de café, o de tratarlo como una cuestión de fe. Nosotros, dice siempre el doctor Knoblovitz, no queremos que sean los iraníes, nosotros queremos encontrar a los culpables. Y si usted o cualquier otro ciudadano, cualquier actor de la política responsable, y no utilizando lo que pasa para desviar el foco de la atención, tiene pruebas de que es algún otro país, tráiganla.
Nosotros vamos a estar. No es la DAIA la que sostiene la pista iraní, es la justicia de la República Argentina. Y es la justicia de la República Argentina la que declaró que el memorándum es absolutamente inconstitucional. Es la justicia la que determinó que es posible el juzgamiento en ausencia, que es lo que le pedimos. Ya intimamos a las fuerzas políticas a que debatan en el Congreso. Waldo, ¿qué significó la muerte del fiscal? Para mí, para la DAIA, para todos ustedes, sí. Para la lucha, ¿no? Yo creo que la causa Nisman es inconmensurable. Atraviesa la sensación... A mí no me gusta arrogarme la representatividad ni de todos ni de muchos, cosa que hacen otros. Pero sí yo percibo que representamos mucha gente que tiene tristemente empatía porque ve que la causa Nisman la atraviesa todo. La atraviesa, tal cual decía el doctor Toma, la connivencia y la convivencia y la conveniencia del usufructo del aparato estatal para temas paraestatales o para temas partidarios. Lo atraviesa la impunidad, lo atraviesa el clamor de justicia, lo atraviesa la denuncia explícita de aquellos que están para darnos respuestas y solamente nos hacen preguntas. Nosotros somos actores de la sociedad civil. ¿Usted sabe cuál es la misión de la DAIA? Luchar contra el antisemitismo y todo tipo de discriminación. Se creó en el año 1935 cuando los judíos eran perseguidos en Europa. Nosotros hoy estamos transformados en analistas geopolíticos, analistas de terrorismo, analistas de contrainteligencia. No es una misión y una función que tenemos que realizar nosotros como miembros de la sociedad civil. Ahora, cuando él hace semejante denuncia, ¿no? Me imagino que fue un poco de luz a toda esta causa, por lo menos es una punta para empezar a investigar lo que pasó. Después viene la muerte del fiscal y después viene también la reacción del gobierno, porque esto es netamente un hecho político. ¿Cómo ven ustedes o cómo verán ustedes el rol del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con todo lo que ha pasado? Santiago, al fiscal lo mató una bala física y lo mató una bala jurídica, que es el memorándum de entendimiento con Irán. Ese memorándum es absolutamente improcedente, pero no lo decimos porque sea políticamente improcedente y porque estemos de acuerdo o no con la pista iraní. Nos hace exactamente lo mismo como dijo Waldo. La verdad que avalamos lo que se investigó en el fiscal. El memorándum es jurídicamente improcedente porque no contempla los requisitos especiales del artículo 294 del Código Procesal Penal. Es decir, que esas declaraciones indagatorias eran absolutamente pasibles de ser nulas. Así que nosotros, todo lo que se investigue con relación a la génesis del memorándum, lo vamos a avalar, lo vamos a apoyar y lo vamos a sostener. Vamos a esperar que el juez listo determine o que el juez que intervenga en la causa. Pero nosotros vamos a estar siempre sujetos a derechos, siempre sujetos a la justicia y a ella. En ese marco nos vamos a mover nosotros. ¿Y en cuanto al gobierno? Quiero aclararte algo más, porque estos días escuché a algunos decir, nosotros estamos en un microclima porque estamos muy empapados de la causa, y a la gente a veces se le dicen medias verdades. Se dice que Irán no aportó a la colaboración con el memorándum porque nosotros pedimos la inconstitucionalidad y finalmente se decretó en esta instancia la inconstitucionalidad. Eso pasó 18 meses después de que se presentó el memorándum, que además no tuvieron mejor idea que presentarlo un 27 de enero, Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, y de reunirse el Día del Perdón, que es el día más sagrado del año para los judíos. No puede haber tantas coincidencias juntas, como suele decir un político avesado: cuando tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, generalmente es perro. ¿Cuál es la deuda que tiene la justicia, el gobierno, con ustedes? No lo tiene con nosotros, lo tiene con el conjunto de la sociedad argentina. No desmistifiquemos que esto es una causa solamente de la DAIA, de los querellantes y de la AMIA. Es de todos. Es absolutamente de todos. Si nosotros nos damos conciencia que la causa Nisman es una bisagra en la historia política argentina y que la causa AMIA es la otra bisagra que va a consagrar la impunidad, y que si no luchamos contra eso, y si hubiésemos logrado la justicia en la causa AMIA, no hubiese sucedido 11 de septiembre, Charlie Hebdo, Atocha y Londres, vamos a seguir padeciendo la ausencia de justicia, la incertidumbre y la falta del marco adecuado para poder vivir en paz como corresponde a todos los argentinos, no era como lo podía. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Waldo, muchas gracias por venir. ¿Algún mensaje final? Que la causa AMIA, la causa DAIA, la causa Nisman son causas nacionales, las atraviesa muchas de las cosas que queremos cambiar los argentinos. Nosotros nos sentimos acompañados, tal vez más que nunca, porque muchos tomaron conciencia ahora
de que antes les pasó a unos, después les pasó a otros, ahora nos está pasando a todos. Y lo único que queremos es un país para que nuestros hijos vivan más tranquilos, nada más. Muchas gracias por estar. Gracias por invitarnos. Sí, es cierto que es un tema de todos. ¿Me permitís? Sí, por favor. Totalmente de acuerdo, nos pasó a todos. Esto de segmentar nos hace daño. Y yo juntaría esto ahora con lo que empezamos hablando. Así como las rutas atraviesan y ustedes dijeron, exijamos que sean mejores. Hoy por hoy, ¿qué es lo que hay que exigir? Fuera los chismes. Exijamos que cada poder cumpla con su cometido. Que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia funcione. Exijamos que la Corte Suprema mantenga intacta toda la información que habían acumulado Nisman y quienes hubieran trabajado. Exijamos que la fiscal, que Gil Carbó ponga a los fiscales que corresponden e independientes, que nos garanticen independencia y que presten todo el apoyo en este caso, porque hay que seguir, y son los fiscales los que tienen que hacerlo. Eso es obligación de la procuradora. Sí. Y perdón, Débora, un minuto. Esto abarca desde el Ejecutivo, que no tiene que inmiscuirse, al contrario, tiene que estimular que siga, porque hasta le conviene. Yo hubiera preferido que alguien me dijera, que la Presidente me dijera, voy a cumplir con mi obligación, aunque la causa me esté apuntando. Después explicaré lo que tenga que explicar y demostraré que es mentira. Pero voy a garantizar que todas las agencias de seguridad se pongan a trabajar en esto. Y voy a garantizar que de lo que de mí dependa, y las estructuras que de mí dependan, van a trabajar para esclarecer. Yo creo que esto, de alguna manera, la gente lo está exigiendo. Cuando se juntó espontáneamente, cuando espontáneamente acompañó el entierro de Nisman. ¿Qué hacían esos vecinos espontáneamente ahí? Como no sea decir, señores, basta de que vuelva la tragedia a golpearnos y no tengamos respuesta. Y no tengamos verdad, sí, por supuesto. Hay, yo en realidad varias cuestiones. Arrancaría con lo que decía Toma. Yo la verdad que no tengo relaciones con los servicios y la verdad que no me interesa tampoco tenerlo. Si tuviera que cumplir la función seguramente la cumpliría. Lo cierto es que sí me incomoda un poco, digamos, dar por sentado que supuestamente durante este periodo o estos 3 gobiernos cambió la política de los servicios de inteligencia en función de investigarlos a nosotros. Yo la verdad que de que yo tengo uso de razón, muchos periodistas pasaban a cobrar por 25 de mayo, muchos políticos pasaban a cobrar por 25 de mayo y no era nada nuevo y hace un montón de años. Es cierto que es mi realidad porque yo milito y estoy en la política hace un montón de tiempo y no es la realidad de todos. Yo no me puedo arrogar... ¿Cómo es eso pasar a cobrar? Porque se hablan de carpetazo, pasar a cobrar... Pasar a cobrar, carpetazo son toda terminología que se viene usando hace un montón de tiempo y aquellos que estamos vinculados a la política y los periodistas también, digamos, aquellos digamos que somos, si se quiere, un sector muy chiquito. Pero que yo te paso información y vas a cobrar un... Sí, supuestamente. O vas a hacer información. Vas y haces algo, digamos, que te mandan a hacer o decir. A ver, preguntémosle a Toma. ¿Pagaba sueldo usted? ¿Pagaba sobre? Digo, no sobre a periodista. Si me dejas terminar, no tengo ningún problema que después le pregunte a Toma lo que quiera. En esa situación, yo lo que sí le digo a Miguel G. Toma, que él debería hacer un raconto de cómo fue variando y modificando la política de los servicios de inteligencia, que en un momento estaba más vinculado a la estrategia militar y no a la que después se impone. De hecho, era toda una discusión y en ese momento vos estabas muy vinculado desde la Cámara de Diputados, digamos, a toda esta cuestión, cómo se discutía Santibáñez. O cómo a posteriori, digamos, cuando ya asume el menemismo, la lógica cambia y se los lleva a la vinculación con los grupos concentrados económicos. O después también en la gestión Duhalde pasa, digamos, a tener más vinculación con el conflicto social interno, que no es una cosa nueva, que pasaba, era parte de una realidad y sería bueno que ese mismo hombre que vos decís que es buenísimo, lamento que los compañeros de la AMI y la DAIA concuerden con vos de que está bien, digamos, llevada la causa, y yo creo que esa causa estaba parada, estaba muerta, no había forma de reactivarla, y yo no entiendo por qué se siguen preocupando la oposición y algunos periodistas con el problema del memorándum. Si el memorándum no fue funcional, ¿para qué ir a voltearlo? Perdóname, compañero.
En primer lugar, no dije que era una excelente ni buenísima persona, Estiuso. Yo dije que era un excelente oficial de inteligencia. Así fue. Y cuando yo le indicaba y le daba una orden, la cumplía. Él y los otros. Y cuando no la cumplían, como de hecho ocurrió, exoneré a varios agentes. Si el problema es la conducción política, y esto vos como peronista tenés que saberlo muy bien, la responsabilidad de lo que ocurre no se la podés echar al subordinado, es primordialmente de la conducción. Perón, conducción política. Pero muy perdón, bien. ¿estuvo hasta el 15 de diciembre, Estiuso? Perdón. Hasta el 15 de diciembre estuvo un poco más todavía, un poco más, porque él decía que se iba ahí cuando él quería. Si no pareciera como que se fue hace ahí voy, 10 años, ahí ¿no? voy a la cuestión que hice hincapié ante la pregunta de Santiago. Las estructuras de inteligencia fueron manipuladas y utilizadas. Por supuesto que no es de este gobierno solamente. Hay una herencia y una tradición a la pregunta que hacían. Es verdad, pero cuando vos le pones un límite lo parás. El problema es que en estas circunstancias se dieron dos elementos en este gobierno. Primero, la manipulación y la utilización al extremo. Y podemos poner cientos de ejemplos, desde Enrique Olivera en adelante, por ejemplo. Pero lo segundo y más perverso todavía, y aquí quiero hacer hincapié, es que cuando por la interna del gobierno el señor Francisco Larcher, y lo voy a decir con nombre y apellido, deja de tener la confianza conduciendo la Secretaría de la Presidente no tiene mejor idea que empezar a pasarle todo el presupuesto de la inteligencia civil a la inteligencia militar. Y esto no me lo puede negar nadie. Lo he escrito, lo he dicho en todos los medios y he pedido, además... Decí también que sos parte de la construcción masa. Perdóname, me parece... Y porque es un posicionamiento político, yo no hablo de ningún lado, yo hablo de un lugar concreto. La posición política que tengo es como consecuencia de la adhesión a la propuesta política. Parte de un peronismo. También tenés una adhesión a la propuesta política y sería bueno que lo digas. No es cierto, y te voy a explicar por qué. Soy parte de un peronismo que sistemáticamente buscó reconstituirlo y recuperarlo de quienes hoy lo ocupan. Entonces, no soy ni de Scioli, ni de Massa, ni de quien se te ocurra. Un peronismo antiperonista. Un peronismo que vendió todas las empresas del Estado. Nadie se puede arrogar. ¿Larcher fue el que financió el desplazamiento o el lanzamiento de la campaña de Massa? Yo se lo pregunté a Justosi acá y no me lo supo contestar. Eso se lo tiene que preguntar a Massa, yo no tengo ni la menor idea, ni me interesa, ni lo que hace Massa ni lo que deja de hacer, que quede claro. Yo estoy hablando desde el peronismo y estoy diciendo claramente, estamos volviendo a la época del terrorismo de Estado, donde los servicios de inteligencia están en manos de los militares. Juro que pensé que eras un cuadro interesante. Y me hago responsable de lo que digo. Eso es una barbaridad. Hacé la denuncia, si vos tenés esos datos. Si tenés esos datos, hacé la denuncia. Yo te acompaño y la firmo. Te acompaño y la firmo. Demostrá lo que estás diciendo. Yo te acompaño y la firmo. Yo digo una sola cosa. ¿Por qué razón el oficialismo, teniendo mayoría, en este año pasado solamente una vez reunió la comisión bicameral? Mentira, a ver, se reunió 3 veces y vos sabés que se reúne pura y exclusivamente los diputados porque no puede ser masivo, porque precisamente aborda un tema complejo. 3 veces se reunió en este año. Qué bárbaro. Mirá vos. Un minuto, toma. Normalmente es de seguimiento. No es una vez por mes y pedir es de seguimiento. Una barbaridad. No puede decir que el Estado es un Estado terrorista. Es una barbaridad. Una barbaridad. No, ninguna barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad que lo descalifica a usted como persona de bien. Sí, a ver, quiero terminar con esto. Estoy diciendo que en un país que no hay hipótesis de conflicto, que haya crecido 5 veces en los últimos 4 años el presupuesto de la inteligencia militar, la comisión bicameral que tiene mayoría este gobierno, ¿por qué no lo llamó al señor Milán y le preguntó, dígame, ¿en qué está comprando usted estas cosas? Yo iba una vez por mes a la bicameral a rendir cuentas. Bueno. Nunca lo hizo. Entonces hay una responsabilidad política y objetiva de este gobierno. Pero no puede decir que no es Estado no terrorista de ninguna manera. Es como si yo dijera que usted es un agente de la CIA, por ejemplo, por la cercanía que he tenido siempre con la embajada, con y el informe que presentan es del Mossad y la CIA. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Está bien. A mí me parece que nos vamos desvirtuando porque termina siendo esto una discusión como política. Digo que en el fondo tiene cuestiones políticas, pero hay algo que es insoslayable. Lo de Nisman fue una conmoción tremenda para los argentinos.
porque es verdad, 92 Embajada de Israel, 94 AMIA, y todo sigue sin tener una solución o una resolución de los temas. Y ahora viene Nisman. Y un montón de casos más. Pero yo quiero no quedarme solo en lo que es AMIA, que es un atentado a todos los argentinos, no a la colectividad judía, sino a todos los argentinos, sino ¿qué le queda al fiscal del norte de nuestro país que tiene que combatir con el narcotráfico, que viene por cualquier lugar para luchar contra esto cuando te matan a un fiscal? Que acá es donde falló el Ejecutivo, acá es donde falló el gobierno. No lo cuidó a Nisman, no lo cuidó. Más allá que te puede gustar o no la denuncia, como decía Graciela, pero lo que no puede ser acá es que no lo hayan cuidado. Y segunda, dos cosas que yo sí quiero dejarlo claro. A mí me parece que la presidenta debió haber convocado a todo su gabinete al día posterior al acontecimiento o el día del acontecimiento, juntar a todo su gobierno y decir, señores, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y averiguar la verdad de este caso. Y segunda cosa, pedirle condolencias a su familia. Porque esas cosas hablan del ser humano, sí, de la persona. ¿Para qué necesito un cierre? Sí, Graciela, por favor. No quería interrumpirlo. Si algo me sorprendió fue la situación gélida de todas las apariciones de la Presidente con respecto a al dolor de la familia de Nisman. Fue gélido. ¿Puedo agregar información? Yo verdaderamente, a mí cuando abordan, digamos, una discusión de esta característica, que para mí el hecho es gravísimo, yo verdaderamente creo que tiene un sesgo casi de golpe militar, si fuera en los términos que plantea Santilli, de que lo mataron. Yo la verdad hasta acá hasta acá es lo que dijiste. Hasta acá no, dije que es la presidenta de los argentinos. Yo no la voté, pero la presidenta de los argentinos. Estoy hablando de Nisman. Yo no dije que... No, por eso estoy hablando de Nisman. Hasta acá hasta acá lo que pasó, hay un suicidio. Lo cierto es que este hecho gravísimo. No se sabe. No se sabe. Vos decís lo que es. Vos decís que es un suicidio. Yo sí, pero sí, yo digo. Pero la propia presidenta... Lo demás dicen que no. Pero está bien, pero yo puedo tener... Si van a aceptar un candidato puesto por la Presidenta, ¿le creen o no le creen? Graciela, si yo le digo lo que dice Cristina, está mal. Y si digo otra cosa, también está mal. Entonces, palo porque bogas, palo porque no bogas. Las dos cosas están bien. Que fue asesinado, se suicidó, qué sé yo. La Argentina de bien, de gente inteligente, de gente de buena leche, debería tener el tiempo congelado en el baño del fiscal Nisman, para que se sepa de verdad qué fue lo que pasó ahí adentro y cómo se llegó. No inventar novelas. Si no, esto va a ser el tema más grave de la campaña electoral y nada más. Calorón hoy porque... ¿Qué pasó con el ventilador de techo? Estamos... Atetis y Dolores llegó al Top Te Caliente, el primer sobrecito para el sobre en agua está. En agua caliente, especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores que produce la artritis. Escucha. Top Te Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Top Te Caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Top Te Caliente hasta 3 veces por día y seguir disfrutando de la vida. Y ahora en verano también podés disolverlo en agua fría. Acordate, para aplicar directamente en la zona del dolor, Top Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Como siempre, intratables, todas las voces, todas por la pantalla de América. Una novedad mundial contra piojos y liendres llegó a Zona Libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años con Ferrocapil, un revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no ataca a los piojos, sino que simplemente los ahoga y los elimina rápidamente en una sola aplicación. Mirá. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, Zona Libre seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y desde ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias del Uruguay. Vos que sos mamá o abuela también te contagias de piojos, querés eliminarlos sin dañar tu cabello. Zona Libre te presenta Zona Libre Madres y Abuelas, el primer producto para los piojos especialmente formulado para adultos. El cabello y el cuero cabelludo de la mujer son biofuncionalmente diferentes a los de los niños y merecen ser tratados de una forma específica. Por eso la revolucionaria fórmula de Zona Libre Madres y Abuelas resuelve el problema cuidando tu cabello. Sus ingredientes totalmente inocuos no son absorbidos por la piel, siendo tan seguro que puede ser utilizado hasta por mujeres embarazadas. Zona Libre Madres y Abuelas elimina los piojos y liendres dejando tu cabello luminoso, radiante, sedoso y con brillo. Para que tengo un minuto y una chica me vino a ver, y a ver, por favor, sí, a ver, vos.
Sí. No, a nosotros nos parecía realmente importante, ya que estamos en un medio de comunicación, poder hacer referencia a lo que dijo recién el muchacho acerca de que estamos viviendo terrorismo. Doctor Toma. Terrorismo de Estado. Me parece realmente una falta de respeto no a nosotros los militantes, sino al pueblo argentino en general, porque realmente le hizo mucho daño a nuestra historia y realmente es un ataque a la democracia, que me parece que más allá de cualquier ideología, de cualquier postulamiento político, es lo más importante y lo que más tenemos que defender. Y que hoy lo estamos viviendo, pese a que a algunos les guste y a otros no. Muchas gracias. Gracias por todo. Sí. No, solo para cerrar. ¿Los aplauden ahí? ¿A su compañera? Sí. Información respecto de la causa. Probablemente esta semana el doctor Lijo, por el tema de la conexidad, Nisman había elegido al Lijo para que lleve a la causa de encubrimiento que él iba a presentar y en el Congreso el día lunes, y no pudo ser. Probablemente vaya a sorteo y recaiga eventualmente en otro juez. Y también esta semana probablemente se presente Gustavo Vera con una denuncia penal contra Estiuso. Así que probablemente tengamos a Estiuso en los tribunales. Dos cositas más. Pablo Plotkin es la persona que estaba filmando, otro colega periodista. No el señor Lagomarsino, como alguien instaló en la semana en estos chismes, como dice Graciela, que se cambian. El señor Lagomarsino hizo una nota para The Guardian, el medio británico, y dijo que el doctor Nisman tenía miedo a que algún fanático lo metiera a algún palacio cuando estaba con las hijas. Y el doctor Lijo, el día de hoy, emitió un comunicado desmintiendo al diario Clarín, diciendo que la denuncia llegó limpia, sin tachaduras, porque hoy trascendió que se había tachado en el juzgado una parte donde decía que el fiscal pedía la inmediata detención de la presidenta y de Timmermans. Tío, gracias por venir. Gracias y me parece que Nisman es algo que conmociona y que sigue cortando a la sociedad transversalmente en todos sus aspectos, y es importante que todos trabajemos para esclarecer este caso. ¿Y se va a saber la verdad, Graciela? No sé, yo espero que sí. Siempre uno tiene optimismo y esperanza pero uy, yo parezco Scioli. Pero bueno, el vestido lo tenés, no, naranja. Pero sí, después me di cuenta. Pero no, con todo respeto, yo creo que para eso va a haber que estar muy pendientes de cómo funcionan las instituciones. No es chiste, porque además yo pensaba, por ejemplo, Hitler nunca dijo maten a los judíos. No, decía que los judíos eran un peligro, que acumulaban dinero, que los alemanes y nunca falta el que está cerca y quiere ser más que el otro, que empiece a ejecutar y pone en marcha. Por eso cuidado cuando desde lo que es el magisterio, la más alta posición, aparecen palabras condenatorias, expresiones condenatorias, señalando, porque nunca va a faltar, aunque no fuera la intención de quien lo dice, quien vaya a ejecutarlo. Creo que el caso de Cabezas tuvo también que ver con eso. Fuerte el paralelismo. Cuando mataron al periodista Cabezas, yo no estoy segura de que Yabrán a lo mejor les haya dicho mátenlo. Ahora tal vez dijo me molesta. Claro. Ojo, más allá de cualquier teoría conspirativa, hoy tenemos la posibilidad concreta de discutir una nueva ley de inteligencia. Sería bueno que la oposición y algunos referentes políticos y sociales, en vez de simplemente cuestionar la ley, vayan, discutan, elaboren y realmente podamos hacer una ley que democratice también los servicios de inteligencia, así como democratice. Para que no tengo más tiempo, porque me pasé unos minutos, me están pidiendo ya la gente de Mendoza preparada. Ahí está. Mañana los esperamos. Muchas gracias por estar a todos. Mañana los esperamos 22 horas para debatir la Argentina, como siempre, tratando de escuchar y respetar a todos. Gracias por estar. Chau.